28 de febrero de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Iván Ontaneda, presidente de FedExport. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional abre la puerta de financiamiento con la Banca Multilateral de Desarrollo. El crecimiento de las exportaciones no petroleras y su competitividad en una economía dolarizada. Además, nos acompañará Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Reciente auditoría de la Contraloría al IES revela el pago de diezmos partidarios. Los responsables continúan en sus cargos y el Consejo Directivo no cuenta con el delegado de los afiliados. También estará Graciela Mora, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Su plan de trabajo, que contempla fiscalización al Consejo Transitorio, defensa de lo público y acompañamiento en revocatorias del mandato. La defensora del pueblo, Gina Benavides, pide al gobierno que declare en emergencia el sistema penitenciario de rehabilitación social. Un informe de la Defensoría asegura que el hacinamiento es del 79% en 23 centros carcelarios. En la Defensoría del Pueblo consideran que la situación del sistema de rehabilitación social en el país es insostenible. La población carcelaria ha crecido aceleradamente. Centros que tienen capacidad para 150, albergando a 719 personas. Se deja sin tema de una cama para el descanso digno. No hay los suficientes sanitarios urinarios. Otra cifra alarmante tiene que ver con los privados de libertad que han perdido la vida. Se registran 19 fallecimientos entre 2018 y 2019. La defensora del pueblo, Gina Benavides, pide al Estado que se declare la emergencia. Este es un problema mayor. Estamos realmente ante una situación de violación sistemática de derechos humanos al interior de los centros. El sistema de rehabilitación social está en crisis y que es necesaria la declaratoria de emergencia. Otros problemas recurrentes son la poca comida y de mala calidad. Los internos pasan hasta 16 horas sin comer. Falta de guías penitenciarios. No hay colchones. La infraestructura está deteriorada y no hay lugar para visitas íntimas. La Defensoría también informa que en los 3 centros regionales construidos durante el correísmo, el Estado gastó $200 millones. Hoy estamos mirando las consecuencias de ese tipo de política que se presentó como la política de avanzada en el país. Los centros, incluso estos centros regionales, presentan problemas estructurales. Ahora piden que si se declara la emergencia, los fondos no se destinen únicamente a infraestructura, sino a resolver todos los problemas detectados y a implementar un verdadero programa de rehabilitación social. Y en otro tema, el secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, se reunió este miércoles en Brasil con los policías y fiscales que estuvieron a cargo del caso de Brecht en ese país. Así lo reveló el secretario particular del presidente Moreno, Juan Sebastián Roldán, durante la ceremonia militar por el Día del Ejército. Para hoy están previstas otras reuniones en Brasil, una de ellas con el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, quien condenó a prisión al expresidente Lula da Silva por la trama de sobornos de la constructora brasileña. El secretario nacional anticorrupción, Iván Granda, hoy día se reunió con la policía encargada de atacar los temas de Odebrecht. Se reunió también con el fiscal que acusó los temas de Odebrecht. Y mañana Iván Granda se reunirá con el juez Moro, que hoy día es ministro de Justicia, para solicitar la lista. La fiscal general ha solicitado la lista oficialmente y lo que esperamos es que efectivamente ese vínculo inseparable entre el correísmo y Odebrecht por fin termine de develarse en el país para que los ecuatorianos conozcamos cuánta gente se enriqueció. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha, buenos días a todos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional abre una puerta de financiamiento con la Banca Multilateral de Desarrollo por $6.000 millones que provendrán del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, la EXCAF, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Inversiones de Reservas, FLAR, y la Agencia Francesa de Desarrollo. De este monto, 3.500 millones estarán atados a proyectos específicos. Iván Ontaneda, presidente de FedExport, Federación de Exportadores. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
La crisis económica del Ecuador es de balanza de pagos por la caída de las exportaciones estatales petroleras y para esto el FMI prevé una facilidad monetaria extendida. Esta extensión no se refiere necesariamente al sector público. En una economía dolarizada, ¿cómo debe reforzarse al sector privado exportador no petrolero? Primeramente, un país dolarizado necesita y requiere tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la banca internacional. Es preferible tener un acuerdo y no usarlo debido a un buen manejo económico macrofiscal a no tenerlo y necesitarlo. Por lo tanto, técnicamente es importante lo que el país ha decidido. Ahora bien, el sector exportador y el sector productivo recibimos con mucho aliento este anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario. Esperamos y aspiramos que ahora sí se pueda reactivar la economía y esto coayude a mejorar la competitividad de los sectores productivos principalmente y a recuperar las fuentes de empleo. No solamente el sector exportador, sino la reactivación de toda la economía del país. Tradicionalmente, el Ecuador, antes de convertirse su sector público en exportador petrolero, ha tenido un perfil de exportador agrícola neto, pese a ser importador de trigo y maíz. En dolarización, la competitividad de sus productos de exportación ha mejorado, según lo prueban las estadísticas, pese a que la devaluación del sucre le daba mayor rentabilidad a los exportadores, pero no mejoraba la competitividad que se mide en dólares. En el área tributaria, ¿cuál es la tarea pendiente del gobierno para darle mayor competitividad a las exportaciones no petroleras? Alfredo, si me permite contextualizar, el estado de la economía actual es bastante complejo para todos los sectores productivos del país. Esto es producto de los errores y horrores cometidos por una política nefasta para los sectores productivos, especialmente para el sector exportación, ocasionado por el gobierno anterior y específicamente por las malas decisiones macroeconómicas tomadas por las autoridades de aquel entonces. Yo creo importantísimo ahora que junto con el anuncio de este acuerdo con estos multilaterales y el Fondo Monetario, se necesita impulsar de manera decidida la competitividad. El sector exportador principalmente ha planteado al gobierno nacional una política diferenciada para impulsar las exportaciones del país, que va mucho más allá de una política tributaria como un drawback, sino una política diferenciadora que incentive a impulsar ese modelo sostenible que está basado en el crecimiento del sector privado, que es el sector que genera empleos. El crecimiento que mantuvo el país en los últimos 10 años alrededor de los precios del petróleo ha quedado evidenciado que es un crecimiento insostenible porque nos ha llevado a la crisis actual. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno ahora cree y facilite nuevas políticas para incentivar las exportaciones. Ahora más que nunca se necesitan para sostener y mantener la dolarización que el 99.9% de los ecuatorianos necesitamos tener. El gobierno ha trabajado conjuntamente en este último año con el sector exportador para facilitar la devolución de impuestos, para facilitar el incremento de las exportaciones del país. Pero yo creo que no alcanza todavía y tenemos mucha materia y mucho espacio por recorrer y lograr lo que todos necesitamos, duplicar las exportaciones no petroleras del país. Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia, anunció ayer en Contacto Directo por omisión que en la focalización del subsidio al diésel quedarían excluidos dos sectores de las exportaciones no petroleras, atuneros y camaroneros. Escuchemos.
Nosotros en el Ecuador hemos tomado decisiones y el ministro Richard Martínez, por órdenes del presidente Lenín Moreno, ya ha hecho los ajustes en el área fiscal que eran necesarios para reenrumbar al país. Los subsidios ya se tocaron y sobre esa base es que todo lo que se tenga que afinar se afinará en otras áreas. No se va a subir el diésel de transporte, no se va a subir el diésel alimenticio, no se va a cambiar ni se va a subir el gas doméstico. El resto de los combustibles tendrán que discutirse. ¿Qué opina de esta posible exclusión? Pensamos que los subsidios en el Ecuador se han manejado de una manera política y politiquera. Hay un tabú sobre el tema subsidios y es importante enfrentarlos de una manera técnica. Focalización de subsidios para aquellos sectores que sí requieren y que sí necesitan, pero necesitan ser con temporalidad y focalizados. Yo creo que el gobierno tiene una materia pendiente para enfrentar y de esa fuente obtener los recursos que se necesitan ahora para cumplir las obligaciones que se están contrayendo. No queremos incremento de impuestos porque por ahí no va la vía, pero sí hacemos un llamado al gobierno nacional para que sea más eficiente en la reducción de ese gasto improductivo, en la reducción de ese costo y esa carga que todos los ecuatorianos hemos tenido que soportar en los últimos años. Por lo tanto, el gobierno tiene un gran desafío ahí y en el tema de subsidios es fundamental que se haga análisis técnicos, no políticos, sobre aquellos sectores productivos y me alegra escuchar que los sectores de exportación que Juan Sebastián Roldán ha nombrado, que son sectores que crean muchísimas fuentes de trabajo en el Ecuador, se puedan focalizar de manera técnica. Por lo tanto, lo recibimos de buena forma este anuncio, pero estimamos que el gobierno necesita seguir enfocándose en esta focalización técnica de subsidios. Con el desplome del precio del petróleo, ¿qué porcentaje de las exportaciones totales representan actualmente las exportaciones no petroleras? Actualmente el Ecuador ha crecido en las exportaciones no petroleras a cerca de 12.500 millones de dólares. Esto es importante y se debe al esfuerzo privado, pero también debemos reconocer la política pública efectuada en ciertas carteras del Estado. Nosotros hemos evidenciado ahora sí una articulación positiva y favorable del frente económico y del frente productivo. El ministro Campana ha venido realizando una importante labor de insertar el Ecuador al mundo. Eso es fundamental, pero también casa adentro tenemos esa materia pendiente de preparar esa oferta exportable que permita potencializar esos acuerdos que el Ecuador de manera importante ha venido buscándolos en el último año y medio. El Ecuador no habla más de UNASUR, no se habla más de Venezuela, de Irán, se habla ahora de la incorporación de muchísimos sectores productivos, pequeños, medianos, artesanos, a un mundo globalizado. Por lo tanto, esperamos y aspiramos que se continúe en esta vía, sobre todo en esta articulación positiva, porque ya el mundo percibe al Ecuador en un nuevo rumbo. Pero es importante trabajar y de manera acelerada. Ahora bien, el gobierno nos dijo anteriormente, trabajaremos primero en estabilizar las macrofinanzas fiscales. Ya lo tienen, ya lo han hecho de una buena forma. Ahora bien, necesitamos enfocarnos en lo más importante, casa adentro, en mejorar la productividad, en mejorar la competitividad de todos los sectores, porque estamos en un país dolarizado, un país que evidentemente no es barato para producir. Para recuperar la balanza de pagos, si los ingresos petroleros han disminuido y no se recuperan, los ingresos del Estado pues no se recuperan. Entonces, tenemos que la inversión extranjera directa es una fuente de recursos alternativa que puede ser atraída no solo por estímulos tributarios, sino por acuerdos comerciales preferenciales. ¿Cuál es el panorama actual del país y en qué puede ayudar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que es fundamental el anuncio que el Ecuador ha enviado al mundo. Esta coordinación y esta coherencia económica productiva que lo estamos evidenciando ha tenido una buena lectura en los diferentes actores internacionales y en los diferentes partícipes del comercio internacional.
necesitamos seguir abonando a esta confianza que el Ecuador ha venido recuperando en el último año, y la forma de recuperarlo es seguir con consistencia en acciones positivas. Por lo tanto, el gobierno necesita en este momento seguir trabajando en aquellos cuellos de botella que todavía tiene el país en temas de materia impositiva, como el impuesto de salida de divisas, que todavía se ha convertido y se convierte en una barrera importante para el aterrizaje de la inversión extranjera, internacional e incluso local. Entonces, el gobierno tiene desafíos importantes en revisión de aquellos impuestos que más que nada ocasionan este retraso de la inversión, y no olvidarnos que atrás de esa inversión extranjera que puede llegar al Ecuador, porque se lo percibe al Ecuador de otra forma en los agentes internacionales, existen muchísimas fuentes de empleo. Esa es la posición del sector exportador, a la cual respaldamos al gobierno y que esperamos que el Ecuador de esta forma pueda salir paulatinamente de este hueco en el que se encuentra. Estamos atravesando un momento complejo, difícil, sí, pero es fundamental que todos los actores públicos y privados empujamos hacia un mismo norte. El aspecto laboral, ¿qué papel juega en la competitividad? ¿Qué se necesita? Fundamental pregunta, Alfredo, fundamental pregunta. 6 millones de ecuatorianos se encuentran en el desempleo o en el subempleo. Es fundamental, y lo hemos pedido de manera clara y contundente al gobierno del Ecuador, facilidad para contratar. Y cuando hablamos de facilidad para contratar, es facilidad para esos 6 millones de ecuatorianos que andan en las calles sin trabajo, que ese es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador. Y hay algo importante: 9 de cada 10 empleos son generados por el sector privado. Por lo tanto, nos convierte esto en custodios de las acciones que tome el gobierno nacional con los recursos que entren del Fondo Monetario y de los multilaterales, puesto que 9 de cada 10 empleos los generamos nosotros, y es importante crear las condiciones favorables para que se consideren facilidades de empleo y se pueda contratar más y mejor los sectores, no solo de exportación, sino todos los sectores productivos del Ecuador. Eso sí sería realmente un apunte fundamental a la competitividad del país. Iván Montaneda, presidente de FedExport, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Samantha. Breve pausa, y cuando regresemos, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Los afiliados y jubilados cumplen un año sin delegados en el Consejo Directivo del IES, mientras siguen en la nómina funcionarios que cobraban diezmos. En pocos minutos estamos de vuelta. La reciente auditoría de Contraloría al IES revela el hecho repudiable del cobro de diezmos partidarios, abusando de los dineros de los trabajadores. Y lo que es peor, la realidad evidencia la falta de sanción a los funcionarios responsables. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, don Alfredo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia de este noticiero. ¿Cómo funcionaba el sistema? ¿Los descuentos solo eran a quienes voluntariamente autorizaban los descuentos? ¿Se utilizaban los roles de pagos de salarios? Don Alfredo, esta práctica de extorsión a los servidores públicos se ha dado especialmente a aquellos compañeros que estaban laborando mediante contratos de servicios ocasionales. Esta es una práctica generalizada. Ha llegado a la organización que presido las denuncias con los nombres de los responsables en todos los ministerios, en todas las instituciones. Una práctica generalizada, no solo de chantajearles para que asistan a los mítines del gobierno anterior, sino también extorsionarles, quitándoles al menos el 10% de su remuneración. ¿Cómo se practicaba este mecanismo? Se supone que en el interior del IES se organizó un partido o movimiento político llamado Movimiento Político Cambio Generacional, y que sobre la base de eso se exigió especialmente al sinnúmero de compañeros contratados con servicios ocasionales
que se autorice el descuento de buena parte de su remuneración. Muchos no lo hicieron. Sin embargo, en contubernio con autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿se autorizaron los descuentos? ¿Autoridades? Totalmente. El señor Burbano, director nacional de contabilidad, es el que autorizaba el pago. El señor Marcelo Cárdenas es el que autorizaba el asiento contable de la transferencia. Y hay un sinnúmero de personas que también en talento humano permitieron que a espaldas de los compañeros se les extorsione y se les descuente sin su voluntad, porque en el informe de la Contraloría no aparece documento alguno que hayan autorizado este descuento. Es más, don Alfredo, no podían autorizar, porque la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 118, prohíbe de manera expresa cualquier descuento, salvo los autorizados por la ley. ¿Cuáles son los descuentos autorizados por la ley? De acuerdo al artículo 339 de la Ley Orgánica Electoral, se autoriza a aquellos que son o afiliados o adherentes permanentes de un movimiento o un partido político. Este movimiento al que he hecho alusión, Cambio Generacional, hemos verificado en el Consejo Nacional Electoral, no existe legalmente. En consecuencia, legalmente no se podía hacer ningún descuento. ¿Pero ese movimiento a qué partido estaba relacionado? ¿Alianza País o Avanza? A Alianza País. El descuento que se ha realizado de los estudios que arroja el IES son alrededor de $400.000. Pero supongamos, don Alfredo, que haya existido esa anuencia de los funcionarios. Esa anuencia debía haber sido dirigida para los partidos, para las arcas del partido, pero se ha identificado con claridad que estos dineros fueron a cuentas particulares, con nombres y apellidos. Algo recibió Alianza País, $135.000. José Poveda, asesor de Richard Espinosa, recibió $103.000. Otro asesor de Richard Espinosa recibió $47.000. Y lo más grave... Ahora, si han sido identificados estos señores, ¿siguen en Alianza País o en este movimiento de correístas? No. ¿Se han convertido en morenistas? ¿Qué está ocurriendo actualmente con el actual gobierno? ¿Se ha suspendido estas prácticas? Permítame, don Alfredo, o sea, para demostrar este atraco, le grafico la circunstancia. Un compañero, chofer del director de la regional de Bolívar del IES, fue obligado a proporcionar su número de cuenta, y en ese número de cuenta se hizo una transferencia de estos descuentos para el partido y le transfirieron $13.000 a este pobre compañero conductor. Luego, desde luego, el momento que se acreditó en la cuenta, le pidieron que devuelva para otros destinos. No solo que actuaron de manera ilegal, sino que exigieron a los compañeros de base que les obligaron que sean parte de estas anomalías y atracos. Pero estas prácticas se han suspendido, han desaparecido. Un señor Echeverría que funge de tesorero de este movimiento. Disculpe que le insista en la cuestión de las prácticas. ¿Han desaparecido o continúan? Creo que se han detenido porque están realizando estas investigaciones. Pero el hecho cierto, don Alfredo, es que no se han corregido las anomalías y no se pueden corregir estas anomalías porque varios de estos responsables de estos atracos, porque hay que decirlo con nombres y apellidos, continúan como funcionarios del IES. Para darle un ejemplo, el señor Marcelo Cárdenas, que es el subdirector, continúa en las mismas funciones, pese a que es uno de los protagonistas que permitió el asiento contable de estas transferencias ilegales. Y no se ha podido hacer nada desde Ahora, el Consejo Directivo ha conocido este tema de los diezmos, ¿ha tomado alguna acción inmediata? El 5 de diciembre del año pasado, el presidente de la República,
licenciado Moreno, nombró a su representante al Consejo Directivo del IES, que es el que preside el Consejo Directivo, el doctor Paul Granda. De lo que conocemos, el doctor Granda ha intentado corregir estas distorsiones y una de las cosas que tenía que hacer es cesar a las autoridades de libre remoción del régimen anterior, del tiempo de Espinosa, pero no lo ha podido hacer, porque al incorporar en el orden del día de la reunión del directorio el delegado de los empleadores, no le da quórum y estos señores continúan campantes. ¿Y el delegado de los trabajadores no hay actualmente? Desgraciadamente, esto alertamos, don Alfredo. Usted, los compañeros que están aquí en el estudio y quien habla, somos afiliados al IES, los verdaderos dueños del IES, tanto los afiliados como los jubilados. Y pese a ser los dueños, no tenemos representación en el Consejo Directivo del IES y dos delegados, el del Ejecutivo y el de los empleadores, a espaldas nuestras pueden hacer cualquier cosa, positivas o negativas. Nosotros tenemos derecho a estar ahí para que se corrijan estas anomalías. No lo podemos hacer por una circunstancia generada por la Corte Constitucional y por el desinterés de la Asamblea Nacional de aplicar una norma exigida por la Corte Constitucional. O sea, desinterés de todos, de los asambleístas de gobierno y oposición. Ahora, estas prácticas clientelares comprobadas por la Auditoría de Contraloría han influido en el crecimiento de la masa salarial en el IES. De 11.000 empleados que había en el 2007, actualmente hay 38.000. ¿Qué porcentaje representa de la masa salarial de todo el sector público y qué acción inmediata se ha previsto para reducirla? Bueno, cuando el presidente Correa llegó a fungir de presidente, la masa salarial total era de 3.000 millones de dólares. Cuando él se fue, la masa salarial, esto es el pago de sueldos y salarios, creció a la suma de 9.500 millones de dólares. Está fuera de toda duda. No es discutible el hecho de que ahora, Correa... dentro de esa masa, ¿qué porcentaje representaría aproximadamente el personal del IES? Bueno, el IES es aparte de la masa salarial, pero un crecimiento de 18.000 a 38.000 personas definitivamente demuestra que se tomaron como botín político no solo el gobierno central, las empresas estatales, la seguridad social y todas las instancias que estaban bajo la égida del gobierno anterior. Por eso, don Alfredo, es urgente y vamos a plantear nosotros en los próximos días, hemos consultado con jurisconsultos, vamos a tener el patrocinio de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador para plantear una acción de protección que nos permita salir de este estado de indefección a los verdaderos dueños del IES, tener la representación dentro del Consejo Directivo del IES a efectos de vigilar que no se continúen con estas prácticas corruptas dentro de esta institución. Miguel García, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Samantha. Y cuando regresemos, Graciela Mora, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Su plan de trabajo para defender lo público, fiscalizar al Consejo Transitorio y acompañar las revocatorias de mandato. Manténgase en nuestra sintonía. Graciela Viviana Mora Ramírez nació en Machala el 21 de noviembre de 1979. Tiene 39 años y reside en Quito, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Técnica de Machala, con una maestría en Comunicación Organizacional y una especialización en estudios del páramo, que la han llevado a la defensa del recurso agua junto con indígenas de la Sierra y Montuyos de la Costa. Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2008-2012, coordinadora de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Técnica de Machala. Graciela Mora, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, quiero extender un saludo especial a mi provincia, la provincia del Oro, al Ecuador entero y a la comunidad de migrantes.
Su plan de trabajo, como primer punto, ofrece defender lo público. ¿Qué debe entenderse si la participación ciudadana no es pública, sino privada? La participación ciudadana es pública y nosotros, como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, estamos dentro de nuestras propuestas planteando defender lo que es de todos, lo que es de los ecuatorianos, lo que es del camarógrafo, lo que es de usted, ama de casa que me está viendo en este momento. Vamos a defender el patrimonio nacional del Estado ecuatoriano. No estamos de acuerdo en las privatizaciones, ni menos en aquel comunicado que se dice entregar lo público a las instituciones transnacionales. Eso no lo vamos a permitir, lo vamos a defender. Me gustaría que me regale unos minutitos para hacer conocer a la ciudadanía que hemos recibido de parte de la Organización de Estados Americanos como candidatos los 43, este comunicado en el que nos afirman que acaban de llegar, ¿sí?, aceptado por el gobierno ecuatoriano su participación. Ahora esperamos que la OEA no sea marginada, que reciba el apoyo del CNE, porque a nosotros los candidatos sí nos han marginado. Sentimos que hemos sido discriminados siendo representantes la voz del pueblo ecuatoriano. Plantea también su plan de trabajo fiscalizar las acciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque según señala, se necesita un pueblo que sepa de sus derechos, que los defienda y que esté movilizado. ¿Lo hicieron con el Consejo Cesado también? Efectivamente, es necesario que el Consejo Transitorio, que fue nombrado, recuerde usted, Alfredo, por el Ejecutivo, en esta ocasión el Consejo Definitivo, será nombrado por el voto popular el 24 de marzo. Tenemos que revisar lo actuado, en buena hora lo que esté bien y lo que tenga que rectificarse, tendrá que hacérselo. El pueblo ecuatoriano es el mandante, el pueblo ecuatoriano es el soberano. Deberá revisarse. Solamente para señalarle, el artículo 434 de la Constitución de la República ha sido vulnerado. Nuestra Carta Magna, la que siempre acompaña a Graciela Mora, fue ultrajada. No podían nombrar la Corte Constitucional y lo hicieron. Aquí traje, es más, para su conocimiento, todas las irregularidades. Hablamos de 3 hojas de todo lo que el transitorio ha cometido. Esto tendrá que ser revisado por quienes ocupemos el Consejo Definitivo, que gocemos del apoyo popular del pueblo ecuatoriano. Eso se lo hará, claro que sí. Pero aparte de la elección de la Corte Constitucional, ¿qué otras irregularidades plantearía usted? La posesión de las autoridades se han realizado frente al transitorio. Entonces, ¿qué función cumple la Asamblea Nacional? Porque de lo que tenemos entendido, el Consejo Transitorio designaba a las autoridades, pero con procesos de participación ciudadana, de veeduría, ¿sí?, observación ciudadana con derecho a impugnación, lo que nunca se realizó. Y luego la posesión, ¿tenían que dar la venia acaso al transitorio? No, la posesión se hace frente a la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo. Vamos a revisar porque aquí no hay vacas sagradas, todos tienen que pasar por una revisión. Así lo dice la Constitución de la República y así se lo cumplirá. El tercer punto de su plan de trabajo es la defensa de la Constitución. ¿Cómo concibe esta defensa? Como una defensa de los derechos civiles y políticos de los individuos frente al Estado. Así es, la defensa de la Constitución es el eje central dentro de las actividades y acciones del Consejo de Participación Ciudadana. Definitivamente tendremos que defender todo lo que se haya violentado. Recuerde usted, Alfredo, que esto es parte central de la Constitución de la República. Yo quisiera que entremos también a conversar 2 ejes fundamentales de mi propuesta, si me permite. Derecho para nuestros migrantes. Ese es un punto importantísimo. Usted, señor doctor Pino Argote, fue embajador en el exterior. Usted sabe cómo la población migrante ha sido marginada, ha sido olvidada y violentada. Nosotros vamos a defender los derechos. Yo recibo a diario, como Graciela Mora, llamada de los hermanos compatriotas, esos héroes y heroínas de la patria que están junto a nosotros. Son ciudadanos también. Recuerde que el feriado bancario los expulsó en una forma gravitante de nuestro país. Ahora tenemos la oportunidad de defenderlos. ¿Por qué se cierran consulados en el exterior?
exterior, si necesitamos servir a nuestros hermanos. Esas remesas tan importantes tienen que ser consideradas y nosotros desde allí vamos a exigir que la política pública se cumpla a favor de ellos. Otra de sus ofertas de campaña es acompañar los procesos ciudadanos de revocatoria del mandato a las autoridades que han incumplido sus programas. ¿Cómo se efectuaría este acompañamiento? Efectivamente, toda acción popular del pueblo ecuatoriano nosotros la respaldaremos. En el caso de Graciela Mora, efectivamente ha estado en las calles. Graciela Mora es de aquellas mujeres que se suben las cooperativas, así visita los diferentes puntos del país. Yo estoy con los compañeros agraviados en el campo, con los pescadores, con las personas de la tercera edad, con los jóvenes, con los compañeros de la economía popular y solidaria y con los migrantes. Con ellos juntos vamos a exigir el cumplimiento a la Constitución de la República, vamos a exigir las enmiendas correspondientes. Lo vamos a hacer con la firmeza que el pueblo ecuatoriano ahora tendrá un consejo de participación con representantes de la ciudadanía. Pero en cuanto a la revocatoria del mandato, digamos, ¿de qué forma sería esto? ¿En qué casos? Aquellos que no cumplan con la voluntad del pueblo, recuerde usted que en campaña se presenta un plan de trabajo, se lo presenta al Consejo Nacional Electoral y luego realmente se olvida. Basta ver la crisis en la que se encuentran los pescadores, ver las inundaciones. Vengo de Manabí, una tierra hermosa donde incluso Graciela Mora sufrió el terremoto y desde ahí mi solidaridad, mi compromiso con la patria se hizo mucho más grande. Vamos ¿Qué a opina del voto nulo en la elección de consejeros de participación ciudadana? Hay un candidato candidato a la presidencia, ¿sí?, que ha cometido el error de promocionar en redes sociales que está en contra. ¿Qué le pasa, señora Lazo? ¿Acaso tiene miedo que una candidata humilde, representante de la provincia del Oro, como Graciela Mora, llegue al Consejo de Participación Ciudadana? Sepa que a mí me acompaña el pueblo, que a mí me acompañan esos millones de ecuatorianos marginados por la patria, que ahora tendrán voz y voto con Graciela Mora en el Consejo de Participación Ciudadana. Graciela y yo me Mora, permito preguntarle gracias por usted, participar en Contacto Directo. Espero tener la oportunidad nuevamente. Gracias. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. El día de mañana estaremos junto a Lenin Artieda y contigo, Alfredo. Hasta la próxima semana. Hasta el miércoles de ese día.